nosotros por nuestro trabajo estábamos acostumbrados a ver cosas horribles, y hacía muy poco además se había producido el famoso degollamiento de 3 miembros del Partido Comunista en Santiago. Pero te diría que, es decir, lo que pasó allí en Keilen, en ese sentido para nosotros fue más horroroso y más espeluznante. 3 cráneos de niños recién nacidos fue lo que se encontró allá. Estas fotografías revelan el atroz descubrimiento. Aunque dañados por la humedad y el barro, los 3 cráneos se encontraban completos y representaban el mudo testimonio de un crimen horrendo. A cargo del caso fue designado el juez Lisandro Reyes, un cuestionado magistrado muy cercano a las esferas militares. Durante la dictadura había desoído un sinnúmero de denuncias sobre torturas y desapariciones, y se decía que si una causa llegaba a sus manos, podía darse por perdida. ¿Alguna información que nos pueda dar sobre este caso? Mire, usted me conoce, yo no hago declaraciones hasta no tener antecedentes. ¿Algún antecedente sobre el hallazgo, me entiende? Esperemos que termine la investigación y ahí conversamos. ¿Cuándo vamos a poder conversar, juez? No lo veremos más. Bueno, cuando supimos que el juez que estaba a cargo de la investigación era el magistrado Lisandro Reyes, la verdad es que nos urgimos bastante. Es decir, Reyes era famoso en esa época por tirarle tierra a los casos rápidamente, por ocultar evidencia. Era, no sé, es decir, yo creo que ha habido pocos ejemplos en la historia del Poder Judicial de corrupción tan evidente como la que ejercía Lisandro Reyes. Por eso nos urgimos, por eso nos activamos, por eso fuimos muy rápido y necesitamos con la mayor severidad tener claridad de a dónde eran, qué pasaba, cuál era el origen de estos 3 cráneos de niños recién nacidos. Para sorpresa de todos, Reyes trabajó en el caso con inesperada diligencia, presionado tal vez por la incómoda notoriedad que había alcanzado el caso. Tras un mes de investigación fueron encontrados nuevos restos de recién nacidos, esta vez en un pantano. Aquí fue donde están los junquillos. Días después aparecen en un sector de Agoní, alto, en un mallín del campo de los Andrades, ahí aparecen 2 cráneos más. Bueno, todo esto fue mucho más se dio con mucho más temor igual, porque no sabíamos lo que estaba pasando en nuestras comunidades en ese tiempo. Habían aparecido ya 5 cabecitas de niños. Resultaba extraño, más aún cuando ninguna mujer había hecho alguna denuncia acerca de la desaparición de su hijo. Fue eso precisamente lo que llevó a mucha gente a pensar que se trataba de una serie de abortos. Esta hipótesis de los abortos cobró fuerza entre las autoridades, quienes intentaban acallar los crecientes rumores que sugerían que manos militares estaban involucradas en los crímenes. Pero la teoría de los abortos fue inmediatamente desechada. Así lo declara la doctora Ana María González, quien estuvo a cargo del informe forense. Abortos en ningún caso. Los cráneos que analizamos eran de niños de sugestación completa. Estamos hablando de 9 meses de embarazo. Un aborto tiene que tener 5 o 6 meses de embarazo. Lo que obviamente nos llamó la atención y nos dejó con los pelos de punta fue que eran solo cráneos de niños recién nacidos. No había ninguna otra osamenta en el hallazgo y en lo que después verificó la doctora González. Difícil que un abortista se haya dado la macabra tarea de decapitar al feto producto de este aborto. Ante esta evidencia, los rumores de una participación militar aumentaron. Sin embargo, sería la propia doctora González quien excluiría de responsabilidad a los agentes del gobierno. Finalmente, el informe médico legal determinó que se trataba de osamentas que fueron enterradas en los años 50
o 60. Eran una data de 25 a 30 años, más o menos. Tenían el deterioro y la descomposición por la humedad y la erosión del terreno. Y eso indudablemente corresponde a un periodo muy anterior a lo que se pensó en un principio. Sí, descartamos completamente la intervención militar en estos casos. La fiable versión de la doctora González colmaba el ambiente de incertidumbre. Si no habían sido los militares los responsables del feroz crimen, ¿quiénes entonces serían capaces de tan salvajes actos y cuáles habrían sido sus razones? ¿Qué secreto ocultaban las osamentas? Cuando el juez Reyes verifica que estas osamentas encontradas, estos cráneos, eran de larga data, de más de 30 años, resuelve cerrar el caso. Lisa y llanamente sobresee el caso, ya que no tenía ningún interés jurídico en determinarse culpabilidad alguna, y con eso se lava las manos, no maneja ninguna hipótesis, en el fondo se desinteresa. Lo que obviamente a nosotros nos dejó súper inquietos porque a nosotros nos interesaba esclarecer esta historia. Queríamos saber más, no nos quedamos tranquilos, por supuesto. El informe del juez no resultaba convincente. Como una explicación para el caso, aventuraba que los cráneos podrían corresponder a niños muertos durante una epidemia de cólera ocurrida en los años 40. Según Reyes, los cuerpos habrían sido enterrados en fosas alejadas por razones sanitarias. Esta ambigua teoría fue rechazada por la doctora González. En ese sentido yo soy tajante. Yo creo que no existe una medida sanitaria o una razón lógica que permita decapitar seres humanos. Y tenemos por otro lado el misterio, que no encontramos la otra parte del cuerpo, solamente las cabecitas. A pesar de las protestas médicas, la justicia no quiso saber nada más del asunto. Pero esta actitud no hizo más que incrementar la incertidumbre y la desconfianza local. Incrédula de lo que se le decía, la población buscó explicación en viejos mitos y creencias arraigadas en la isla. Pronto, en los dos sitios de los hallazgos, se encendieron velas y se colocaron cruces. Un creciente temor supersticioso se apoderó del lugar. El profesor Renato Cárdenas, estudioso de la mitología y las costumbres de Chiloé, sostiene que la investigación nunca corrió por el cauce correcto. Bueno, yo creo que esta investigación se llevó fundamentalmente en el plano policial. Aquí se han desechado otras posibilidades. Y Chiloé es un mundo muy complejo. Una realidad que tiene muchas ventanas, muchas puertas. Y esas puertas no se han tocado. Lo que pasa es que en Chiloé no cuesta nada atribuirle todo a los seres mitológicos que existen aquí. Incluso algunos medios informativos especularon respecto a este posible origen sobrenatural de estos niños de Keilen. La pincoya, el trauco, el caleuche, no son elementos que estén fuera de la realidad del chilote, están integrados a ella, forman parte de esa realidad y de su cotidianidad. Se hablaba de que podrían haber sido niños que hayan estado los brujos, ¿no es cierto?, deformándolo para hacer su guardia de sus cuevas. Una de los comentarios era eso, quizás no soportaron las torturas que le hacen para deformar y se murieron y lo enterraron en estas partes. En esta atmósfera de presunciones y superstición, el caso volvió a alcanzar notoriedad. Los diarios publicaron un mes después de cerrada la investigación las sorprendentes declaraciones de una mujer que confirmaban las habladurías populares. Bueno, se empezaron a decir un montón de cosas bien disparatadas. La que más recuerdo es una que refirió una partera y que además me involucraba al cura. La mujer se llamaba Uldecinda Mancilla y aseguraba conocer perfectamente el origen de los cráneos. Ya era la partera del pueblo, una persona bastante conocida porque había traído muchos niños al mundo en ese lugar. Ella, bueno, nos recibió casi a todos nosotros. La verdad es cosa que era muy diestra en su quehacer como partera ella. Ella, bueno, de alguna medida también en los comentarios veíamos que ella tenía algunos antecedentes, estos hallazgos que algún tiempo se dieron.